Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Neslihan Atagul y Burak Özçivit están nuevamente en el centro de la tormenta mediática. Una confesión inesperada de una persona muy cercana a la actriz ha revelado detalles desconocidos sobre su ruptura definitiva y los intentos desesperados por salvar la relación. Según esta fuente, Neslihan estuvo a punto de darle una segunda oportunidad a Burak, pero algo ocurrió que cambió el rumbo de todo. Todo comenzó cuando una de las mejores amigas de Neslihan, identificada solo como M, habló con un medio local y decidió contar su versión de lo que vivió junto a la pareja. Fui testigo de muchos momentos entre ellos. Vi cómo Neslihan luchó por mantener viva esa historia. Ella quería creer que Burak había cambiado, declaró la amiga. Según su testimonio, Neslihan había estado dispuesta a dejar el orgullo de lado y aceptar una reconciliación. Sin embargo, algo ocurrió la noche antes del encuentro decisivo que lo cambió todo. De acuerdo con la fuente, Burak envió un mensaje que Neslihan nunca olvidó: todavía pienso en ti, pero no sé si somos los mismos. Esa frase, que podía interpretarse como una duda o una declaración, provocó que la actriz tomara distancia. En una conversación posterior, según la misma fuente, Neslihan le dijo con frialdad: no quiero volver a un lugar donde ya lloré tanto. Lo que pocos sabían es que la pareja había mantenido contacto durante meses en secreto. Sus amigos más cercanos organizaron varios encuentros discretos en cafeterías de Estambul, intentando que se reconciliaran. Yo misma organicé uno de esos encuentros, confesó la amiga de Neslihan. Le decía todo el tiempo: dale otra oportunidad, Burak está arrepentido. Pero ella tenía miedo, decía que ya no confiaba en sus palabras. En uno de esos encuentros, según testigos, Burak intentó recuperar su confianza con gestos sencillos: flores, mensajes de voz y hasta una carta escrita a mano. En la carta, según rumores, el actor escribió: no busco perdón, solo un minuto para explicarte lo que no pude decirte. Pero esa carta nunca recibió respuesta. Neslihan la guardó en silencio, sin leerla por completo. Las diferencias entre ambos comenzaron mucho antes de la ruptura. Fuentes cercanas afirman que el exceso de trabajo y las presiones externas deterioraron la relación. Burak, concentrado en sus proyectos, parecía distante, mientras que Neslihan buscaba un equilibrio emocional. Ella quería apoyo, no competencia, dijo la amiga. Intenté hacer que lo entendiera, que no se trataba de orgullo, sino de amor. Pero Burak no supo demostrarlo a tiempo. Lo que más sorprendió al público fue que, según la fuente, Neslihan había decidido darle una segunda oportunidad y hasta planeaba viajar con él fuera de Turquía. Sin embargo, el día previo a ese viaje, salió a la luz una foto comprometedora en la que Burak aparecía acompañado de otra mujer en un restaurante de moda en Estambul. Aunque él explicó que se trataba de una reunión de trabajo, la imagen fue suficiente para romper la confianza que ella estaba reconstruyendo. Según las versiones más recientes, esa imagen fue el punto de quiebre definitivo. Neslihan, al verla, no dudó en enviarle un mensaje que cerró cualquier posibilidad de reconciliación: no quiero explicaciones. Ya entendí todo. Personas cercanas aseguran que Burak intentó llamarla en varias ocasiones después del escándalo, pero la actriz bloqueó su número y decidió enfocarse en su carrera. Un colaborador del equipo de Neslihan relató que ella pasó días sin hablar con nadie y que se refugió en su trabajo y en su familia para no caer en la tristeza. Se mostraba fuerte, pero cuando terminaban las grabaciones, solía quedarse sola en su camerino mirando el teléfono. No quería admitirlo, pero seguía esperando un mensaje distinto, uno que no llegó, contó el testigo.
Burak, por su parte, habría atravesado semanas de silencio. En una entrevista reciente, al ser preguntado sobre su estado emocional, respondió con un tono enigmático: a veces, el silencio dice más que 1000 palabras. Los fanáticos interpretaron esa frase como una clara alusión a Neslihan, alimentando aún más los rumores de que el actor aún no la ha olvidado. Lo más impactante es que una fuente cercana al círculo de producción reveló que, hace apenas unas semanas, Burak envió un obsequio anónimo al camerino de Neslihan, un libro de poesía con una nota que decía: hay capítulos que no se cierran, solo se transforman. Aunque no se confirmó oficialmente que él fuera el remitente, muchos aseguran que la caligrafía correspondía a la del actor. Una amiga de la actriz declaró que Neslihan leyó la nota, la guardó sin decir palabra y susurró con voz temblorosa: ojalá hubiera llegado antes. Desde entonces, se la ha visto más reservada, evitando hablar de su vida personal. En un evento reciente en Estambul, cuando un periodista le preguntó si seguía en contacto con Burak, respondió con una leve sonrisa: hay personas que dejan huellas, pero no siempre permanecen. Los seguidores de ambos han inundado las redes con mensajes pidiendo que vuelvan a estar juntos, recordando los momentos de complicidad que compartieron en el pasado. Sin embargo, todo indica que Neslihan ha tomado una decisión definitiva. Ella está en un proceso de sanación. No quiere repetir errores, y aunque aún hay sentimientos, sabe que debe priorizar su paz, explicó una persona de su entorno. Burak, en cambio, parece vivir una etapa de arrepentimiento. Un amigo del actor reveló: Burak ha cambiado. Está más introspectivo, menos interesado en la vida social. Siempre dice que hay cosas que haría diferente si pudiera volver atrás. En un gesto simbólico, fue visto hace unos días en el mismo café donde solían encontrarse con Neslihan, sentado solo, mirando por la ventana con expresión melancólica. La historia entre ambos parece haber llegado a su fin, pero el vínculo emocional que los unió sigue dejando huella en cada paso que dan. Los fans lo sienten, los medios lo perciben y sus miradas, aunque ya no se crucen, siguen contando una historia que no ha sido olvidada. Y mientras Neslihan continúa enfocada en nuevos proyectos internacionales, Burak prepara un regreso a la pantalla con un papel que, según algunos, refleja su propio estado emocional. El de un hombre que perdió al amor de su vida por no saber cuidarlo. ¿Casualidad o mensaje oculto? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que está claro es que el público no ha cerrado este capítulo y sigue esperando, en silencio, un final diferente para esta historia que ha conmovido a toda Turquía. Sea como sea, lo que vivió esta pareja sigue generando titulares, emociones y miles de comentarios. Y aunque la verdad completa solo la saben ellos, queda claro que su historia no fue una más. Fue una de esas que dejan huella. Si te gustó este video, no olvides dejar tu comentario, contarnos qué opinas de esta historia y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas noticias sobre tus artistas favoritos.